¿Alguna vez se han detenido a considerar las implicaciones de las palabras de Jesús? No siempre fueron consuelo y sanidad. A menudo sus enseñanzas contenían advertencias serias, llamadas de atención, que resonaban con una urgencia ineludible. Hoy nos adentramos en uno de esos pasajes, una narración que, si la examinamos con detenimiento, puede cambiar nuestra perspectiva sobre la vida, la fe y la eternidad. Y si la historia más escalofriante que Jesús jamás contó no fue una simple metáfora destinada a ilustrar un punto, ¿qué tal si la puerta de la que habló se cierra de verdad, con un sonido que helará los huesos de aquellos que pensaban que estaban listos, solo para descubrir, en el último momento, que la preparación era incompleta, insuficiente? Piénsenlo por un instante. Mateo 25 no es un capítulo para leer a la ligera, no es un texto reconfortante para una mañana de domingo sin desafíos. Es, en esencia, una alerta roja encendida en el corazón mismo del Evangelio, un grito potente que irrumpe en el silencio de nuestra complacencia, un capítulo entero donde el Hijo de Dios, nuestro Salvador, deja de lado las demostraciones de poder sobre la naturaleza y las necesidades físicas, para enfocarse en algo mucho más trascendental: el destino eterno de su pueblo. Ya no está calmando tormentas embravecidas ni multiplicando panes para alimentar multitudes hambrientas. Ahora, su mirada se fija directamente en sus discípulos, en aquellos que lo seguían de cerca, y con una seriedad que debe haberles impactado profundamente, les revela una verdad ineludible: muchos quedarán fuera. Sí, apartados de una oportunidad incomparable, excluidos de una eternidad en su presencia. Y lo más perturbador de todo es la identidad de aquellos que se encontrarán del otro lado de esa puerta cerrada. No eran los enemigos declarados del Evangelio, no eran los rebeldes que se oponían abiertamente a su mensaje, no eran los incrédulos que rechazaban su divinidad. Eran personas que, en apariencia, estaban preparadas. Gente que caminaba cerca de la luz, que conocía el camino, que incluso se había vestido para la ocasión. Gente como nosotros, que asiste a la iglesia, que lee la Biblia, que participa en la comunidad de fe. Pero, a pesar de toda esa cercanía, no estaban realmente listos. Y Jesús, con su visión penetrante del corazón humano, lo sabía. Este trascendental capítulo no fue impartido en la comodidad de una sinagoga repleta de líderes religiosos que buscaban confrontarlo. No fue pronunciado como una condena general para un mundo que aún no lo conocía. No, estas palabras resonaron en la intimidad del Monte de los Olivos, en la víspera de su sacrificio final, mientras sus ojos se cruzaban con los de sus discípulos más cercanos, su círculo íntimo, aquellos que habían dejado todo para seguirlo. Esta proximidad lo cambia todo, ¿verdad? Porque si Mateo 25 era una advertencia crucial para ellos, los que caminaban a su lado, los que escuchaban sus enseñanzas de primera mano, entonces, ¿con cuánta más razón debe resonar en nuestros corazones hoy? No es un mensaje dirigido a los ateos o a los agnósticos. Es una advertencia solemne para los que profesamos creer, para los que nos llamamos seguidores de Cristo. En este pasaje crucial, Jesús comparte 3 historias entrelazadas, 3 parábolas cargadas de significado eterno, y cada una de ellas parece aumentar en urgencia, intensificando el llamado a la vigilancia y la preparación. En cada una de estas narrativas se presenta una separación inevitable, un regreso que toma a algunos por sorpresa, y se revelan consecuencias que trascienden esta vida terrenal, extendiéndose hacia la eternidad. Todas estas historias convergen en una verdad central, una verdad que, lamentablemente, la Iglesia moderna a menudo ha preferido suavizar, relegar a un segundo plano
o en algunos casos incluso ignorar por completo. El juicio viene y, para sorpresa de muchos, comienza por la casa de Dios. Antes de continuar explorando estas profundas enseñanzas, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual? Si deseas ser edificado con contenido bíblico que te desafíe a vivir tu fe de manera auténtica y sin reservas, entonces te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Al hacerlo, no solo te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, sino que también nos ayudarás a seguir difundiendo este mensaje transformador a muchas más personas que anhelan una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Tu participación es vital para que esta luz siga brillando. La primera de estas impactantes historias nos presenta a 10 vírgenes. Todas ellas habían sido invitadas a una boda, un evento de suma importancia en la cultura de la época, símbolo de alegría y celebración. Todas ellas portaban lámparas, una señal visible de su intención de participar en la procesión para recibir al novio y acompañarlo al banquete nupcial. Sin embargo, a pesar de estas similitudes superficiales, Jesús revela una diferencia crucial, una disparidad invisible a los ojos, pero trascendental para su destino final. Solo la mitad de ellas había tomado la previsión de llevar consigo aceite suficiente para mantener sus lámparas encendidas durante la espera, que resultó ser más larga de lo anticipado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mateo 25:1. Detengámonos un momento en esta imagen. No se trata de una fábula ideada para infundir miedo en nuestros corazones. Es una advertencia directa, proferida por el mismo Hijo de Dios, dirigida específicamente a aquellos que ya se consideran parte del pueblo de Dios, a los que aguardan la venida del Señor, a los que ya forman parte del cortejo nupcial. El foco no está puesto en el mundo exterior, en aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. La atención se centra en los que están dentro, en los que se sienten seguros y listos, pero cuya preparación puede ser superficial o incompleta. En la rica tradición judía, las bodas no eran eventos cotidianos, representaban una de las celebraciones más significativas y esperadas del año. La llegada del novio por su prometida era un acontecimiento que se producía en un momento inesperado, a menudo en medio de la noche, añadiendo un elemento de sorpresa y la necesidad de estar constantemente vigilantes. Las vírgenes, como parte esencial de esta ceremonia, tenían la responsabilidad de estar preparadas para salir a su encuentro con sus lámparas encendidas, iluminando el camino y honrando su llegada. En este contexto, el aceite no era un simple adorno o un accesorio simbólico. Era el combustible vital que mantenía viva la llama, la fuente de luz en la oscuridad. Sin aceite, la lámpara se extinguía, y sin luz, la entrada a la celebración se volvía imposible. Jesús nos dice que las 5 vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, sí, pero cometieron un error fatal. No llevaron consigo una reserva adecuada de aceite. Esto no implica que carecieran por completo de preparación o que no tuvieran ninguna intención de participar. Tenían algo, una medida inicial, pero no la provisión necesaria para sostenerse a lo largo de una espera que se prolongó. En su presunción, se confiaron en que el novio llegaría pronto, o quizás contaron con la posibilidad de pedir aceite prestado a las demás en caso de necesidad. Tal vez incluso asumieron que su mera presencia en el lugar de la espera sería suficiente para asegurar su inclusión. Pero, lamentablemente, se equivocaron. Y la Escritura nos relata que, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:5. Es crucial observar que todas las vírgenes se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas.
El sueño no fue el factor determinante. La verdadera diferencia radicó en su preparación para ese momento inesperado. Y entonces, en medio de la noche, un grito irrumpe el silencio. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25:6. Imaginen la escena. El eco del clamor resonando en la oscuridad, el sonido de pasos que se acercan rápidamente, la puerta del salón del banquete a punto de abrirse, la atmósfera cargada de expectación celestial y en ese preciso instante la angustiosa búsqueda de aceite. Las vírgenes insensatas se apresuran a encender sus lámparas, pero descubren con terror que sus reservas son insuficientes. Desesperadas, suplican a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite». Pero la respuesta es tajante. «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Mateo 25:9. El aceite de la preparación espiritual no es algo que se pueda compartir o transferir fácilmente. No se puede prestar la fe genuina. No se puede heredar la obediencia personal. Cada individuo debe responder por la provisión espiritual que ha cultivado en su propia vida. Mientras las insensatas se apresuran en busca de más aceite, la puerta se abre para recibir a las prudentes, que entran con el novio al banquete de bodas. Y entonces, con un sonido definitivo que marca una separación eterna, la puerta se cierra. Cuando las otras vírgenes finalmente regresan, trayendo consigo el aceite que habían comprado tardíamente, se encuentran con una barrera infranqueable. Golpean la puerta, ruegan con desesperación, «Señor, Señor, ábrenos». Pero la respuesta que reciben es una de las más desgarradoras de toda la Escritura. «De cierto os digo que no os conozco». Mateo 25:12. La tragedia aquí no se limita a la llegada tardía. La clave está en la declaración «no os conozco». Esto trasciende la simple falta de preparación externa. Apunta a la ausencia de una relación íntima y genuina con el novio. ¿Lo conocían verdaderamente o simplemente estaban presentes en la periferia, asumiendo una cercanía que no era real? La diferencia fundamental entre las vírgenes prudentes e insensatas no radicó en su vestimenta, ni en su ubicación física, ni siquiera en sus palabras iniciales. Fue el aceite, la representación de una fe viva y perseverante, una relación con el Señor que resiste las pruebas y las demoras, una obediencia que no fluctúa con las circunstancias, una devoción constante que arde incluso cuando la presencia palpable de Jesús parece distante. Y esta es precisamente la verdad que muchos en nuestra época han olvidado o han preferido ignorar. Vivimos en una era obsesionada con la gratificación instantánea, donde anhelamos recompensas inmediatas, respuestas fáciles y bendiciones al instante. Pero el reino de los cielos opera bajo principios diferentes que requieren paciencia, perseverancia y una preparación continua. Jesús no dijo, «El que llega primero tiene la entrada asegurada». Su énfasis fue claro, «El que está preparado entra». La parábola no condena a las que se durmieron, pues todas lo hicieron. La lección no se centra en la perfección o la ausencia de momentos de debilidad. Se trata de la previsión, de tener la provisión espiritual necesaria cuando la noche de la espera se alarga, de mantener la llama de la fe viva, incluso cuando la emoción inicial se desvanece y la rutina diaria amenaza con apagarla. Y aquí radica el profundo dolor de esta historia. Las 5 vírgenes insensatas no eran inherentemente malas personas, no eran rebeldes declaradas contra la verdad, no llevaban vidas inmorales o escandalosas. Su pecado fue simplemente no estar preparadas, y esa falta de previsión, esa negligencia en asegurar lo esencial,
Fue suficiente para dejarlas fuera, excluidas del gozo del banquete. No se trata de un castigo caprichoso o arbitrario, es la consecuencia inevitable de descuidar lo que realmente importa. Porque cuando suena la trompeta, cuando se escucha el llamado final, ya no habrá tiempo para improvisar, solo habrá tiempo para responder con lo que ya tienes. Y si no estás listo, la puerta se cerrará, marcando el fin de toda oportunidad. No habrá segundas rondas, no habrá un minuto más, solo una eternidad sellada por la decisión que tomaste o que dejaste de tomar mientras esperabas. La verdadera tragedia de las vírgenes insensatas no fue el no haber sido invitadas, sino el no estar listas cuando el momento crucial llegó. Estaban tan cerca de la meta, podían ver y oír la celebración, y aún así se quedaron fuera. Y es esta proximidad frustrada lo que hace que esta historia sea tan profundamente urgente y personal para cada uno de nosotros. Jesús no está diciendo que el juicio vendrá únicamente sobre los peores pecadores de la humanidad. Su advertencia se dirige a los desprevenidos, a aquellos que asumen su salvación basándose en una cercanía superficial o en una preparación incompleta. ¿Cuántas personas se encuentran hoy en nuestras iglesias, con Biblias en sus manos y tal vez una apariencia de piedad, pero con sus lámparas espirituales casi extintas por la falta de aceite en sus almas? ¿Cuántos entonan cánticos de alabanza con sus labios, pero sus corazones están fríos, sin el fuego genuino del Espíritu Santo? ¿Cuántos participan en rituales y hábitos religiosos, pero carecen de una intimidad real y transformadora con el Esposo, Jesucristo? Nos hemos acostumbrado a vivir con una luz tenue, con apenas un vestigio de fe, con oraciones ocasionales y una obediencia selectiva que se adapta a nuestras conveniencias. Y Jesús, con la autoridad de quien conoce el corazón, nos dice: eso no basta. La espera puede ser larga e incierta, y la única fe que prevalecerá y nos permitirá entrar es aquella que persevera hasta el final, que se nutre constantemente de la presencia de Dios. Porque la fe verdadera no es un evento aislado o una emoción pasajera. Es una convicción profunda que soporta la noche de la dificultad, que brilla con intensidad en medio de la oscuridad del mundo, que no depende del entusiasmo colectivo de un culto o del ánimo fluctuante de los demás. Es un aceite que arde silenciosamente en lo secreto de nuestra relación con Dios, incluso cuando todo lo demás se enfría. Es una relación que se cultiva en la quietud de la oración, no solo en el estruendo de los milagros. Es una devoción que se demuestra no solo en la alabanza pública, sino en la obediencia constante y fiel en cada aspecto de nuestra vida diaria. Jesús concluye esta poderosa parábola con una exhortación concisa, directa y para muchos aterradora. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. La invitación a velar no se debe a que el día de su regreso esté necesariamente lejano en el tiempo, sino precisamente porque no lo sabremos. No habrá advertencias previas, no recibiremos un mensaje de texto celestial con la fecha y la hora exactas, no oiremos una cuenta regresiva divina. Su venida será como la de un ladrón en la noche, como la llegada inesperada del novio, como la aparición súbita de un juez, y aquel que no esté preparado se quedará fuera. Este es el tipo de enseñanza que muchos en nuestra sociedad contemporánea prefieren evitar, porque incomoda, porque duele, porque no encaja en una visión de la fe edulcorada y desprovista de la cruz y de sus exigencias. Pero estas no son palabras vacías, provienen directamente de los labios de Jesús, el mismo que sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y finalmente entregó su propia vida en la cruz por nuestra redención. Fue Él quien habló de puertas cerradas, no para aplastarnos con un miedo paralizante,
sino para despertarnos con una misericordia que nos impulsa a la acción. Porque el amor verdadero no guarda silencio cuando ve un peligro inminente. El amor verdadero advierte con claridad y firmeza. Y esta parábola no es simplemente una historia más en la Biblia, es una advertencia solemne que divide eternidades, una imagen vívida de lo que sucederá, una profecía viviente pronunciada por el Rey venidero. Jesús no estaba jugando con las emociones de sus seguidores, estaba preparando a su iglesia, estaba preparando a su novia, y eso nos incluye a ti y a mí hoy. Así que la pregunta crucial que debemos hacernos no es simplemente si asistimos regularmente a una iglesia, no es si conocemos las canciones de alabanza más populares, no es si poseemos una Biblia llena de marcadores y notas. La pregunta esencial es mucho más profunda y personal. Tenemos aceite en nuestras lámparas. Nuestra fe arde con una llama constante. ¿Seguimos esperando con una esperanza activa y vibrante? ¿Continuamos obedeciendo los mandamientos de Cristo incluso cuando parece que su regreso se demora? ¿Seguimos creyendo en su promesa con un corazón íntegro? Y si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces, ¿qué nos impide comenzar hoy mismo a prepararnos diligentemente? Este es el tiempo de rellenar nuestras lámparas con el aceite de la gracia divina, de volver al altar con un corazón contrito y humillado, de permitir que el fuego del Espíritu Santo vuelva a arder con intensidad en nuestras vidas, porque vendrá un momento en que el tiempo se agotará, no porque Dios no quiera salvarnos, sino porque el día señalado habrá llegado. Y cuando ese día amanezca, solo habrá dos grupos claramente definidos: los que entrarán en el gozo de su Señor y los que se quedarán afuera, en la oscuridad. ¿Y tú, a cuál de esos grupos eliges pertenecer hoy mientras aún es de día? Recuerda que el aceite de la preparación espiritual no se compra en el último momento de pánico. Se cultiva en secreto, día a día, a través de una relación íntima con Dios. No se trata de un sprint emocional de corta duración, sino de una fidelidad sostenida a lo largo del camino. El aceite no es una mera emoción superficial, es una convicción profunda encendida por el Espíritu Santo, manifestada en la vida de oración que nadie más ve, en la obediencia fiel cuando nadie nos aplaude, en la adoración genuina en medio del silencio y en una esperanza inquebrantable que persiste incluso en la noche más larga de nuestra existencia. Muchos esperan el regreso de Jesús como si fuera un evento distante, puramente simbólico o relegado a un futuro indefinido. Pero Él fue claro en sus enseñanzas: volverá, sí, pero esta vez no como el cordero manso que fue llevado al matadero. Vendrá en gloria y majestad, como Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando venga, ya no será tiempo de prepararse, será el tiempo de rendir cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer con el tiempo y los talentos que se nos confiaron. La parábola de las 10 vírgenes no fue contada para entretenernos con una historia curiosa, fue entregada para prepararnos para ese encuentro final. Y si te confronta, si te incomoda, si te lleva a replantear la dirección de tu vida, entonces está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada. No la ignores, no la pospongas para un momento más conveniente. No te confíes en tu cercanía al fuego de la verdad si tu propia lámpara está peligrosamente vacía. No pongas tu confianza en el grupo de personas con las que te rodeas si tu propia provisión de aceite espiritual se ha agotado. Porque la pregunta que Jesús hará no será ¿con quién andabas?, sino ¿por qué tú no estabas listo? Jesús continúa su enseñanza con una segunda parábola, la parábola de los talentos, que nos revela otro aspecto crucial de la preparación para el reino de los cielos.
la mayordomía fiel de los dones y responsabilidades que Dios nos ha confiado. En esta ocasión, la analogía no se centra en lámparas y aceite, sino en talentos. Es importante aclarar que, en el contexto bíblico original, la palabra talento no se refiere principalmente a habilidades o destrezas naturales, aunque puede haber una conexión indirecta. En aquel tiempo, un talento era una unidad de peso utilizada como medida para metales preciosos como el oro o la plata. Era, por lo tanto, algo de enorme valor económico. Para ponerlo en perspectiva, un solo talento equivalía a miles de días de dintab, salario de un trabajador común. Así que, cuando Jesús relata la historia de un amo que entrega talentos a sus siervos antes de emprender un largo viaje, está hablando de una responsabilidad seria y significativa. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25:14. Una vez más, es fundamental reconocer que este mensaje no está dirigido al mundo en general, sino a aquellos que ya se consideran siervos, a los que ya forman parte de la casa del Señor, a quienes ya han recibido algo de Él, ya sea grande o pequeño. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25:15. Aquí vemos un principio divino fundamental. Dios no nos compara injustamente ni exige a todos el mismo nivel de productividad o el mismo tipo de resultados. Él conoce nuestras capacidades individuales, nuestros dones únicos y las circunstancias particulares de nuestras vidas. Sin embargo, lo que sí espera de todos nosotros, sin excepción, es que hagamos algo con lo que se nos ha confiado. Nadie recibe las manos vacías en el reino de Dios. Todos hemos sido dotados de algo, ya sea un talento material, una habilidad especial, una oportunidad para servir, o el mismo mensaje del Evangelio, y lo que hagamos con eso que se nos ha dado tiene una importancia eterna. Jesús describe cómo los 2 primeros siervos, aquellos que recibieron 5 y 2 talentos respectivamente, no se quedaron de brazos cruzados. Fueron y negociaron con ellos y ganaron otros tantos. Mateo 25, 16, 17. Pusieron a trabajar lo que su amo les había entregado, invirtieron sus recursos con diligencia y lograron multiplicarlos. Cuando su señor regresó después de un tiempo, les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos se acercó, trayendo 5 más, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Mateo 25, 20. De manera similar, el que había recibido 2 talentos presentó 2 más, con estas palabras: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Mateo 25, 22. En ambos casos, la respuesta del amo fue la misma, una frase que todos los que servimos al Señor anhelamos escuchar algún día: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25, 21, 23. Esta promesa de recompensa y de participación en el gozo del Señor es el anhelo de todo corazón que se entrega fielmente a su servicio. Pero luego viene la historia del tercer siervo, aquel que había recibido solo 1 talento. A diferencia de sus compañeros, él no invirtió lo que se le había dado. No lo perdió en negocios arriesgados, no lo malgastó en placeres efímeros, no se lo robaron. Simplemente lo enterró. Y cuando el amo regresó y le exigió cuentas, este siervo presentó su único talento, acompañado de una excusa reveladora: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Mateo 25, 24, 25.
Su motivación principal había sido el miedo, miedo a fallar, miedo a la crítica, miedo a no cumplir con las expectativas de su amo, a quien percibía como severo e injusto. Su inacción, disfrazada de cautela y respeto, resultó ser su perdición. La respuesta del amo a esta actitud pasiva y timorata es una de las más severas de todo el Nuevo Testamento. Siervo malo y negligente, por tanto quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 26, 30. Es impactante notar que este siervo no fue condenado por malversar los fondos de su amo, ni por causar daño alguno a sus bienes. Fue rechazado y castigado por no hacer nada con lo que se le había confiado, por enterrar el potencial y la oportunidad que se le habían brindado. Con esta parábola, Jesús confronta uno de los pecados más sutiles y a menudo más aceptados dentro de la iglesia moderna: la pasividad espiritual, el conformismo, el miedo que paraliza la acción, la excusa de no me siento listo, la tendencia a pensar que otro lo hará mejor, el temor a fallar que nos impide siquiera intentarlo. Pero la verdad es que no hacer nada con los dones y las oportunidades que Dios nos ha dado no es una postura segura o neutral. Es, en esencia, un acto de desobediencia. Cuántos dones preciosos, cuántos llamados divinos, cuántos mensajes urgentes, cuántos talentos únicos están pudriéndose bajo tierra en nuestras vidas sin ser utilizados para el reino de Dios. Cuántas veces enterramos lo que el Señor nos ha entregado por temor al rechazo, a la crítica, al fracaso o simplemente por pereza o falta de compromiso. La vida cristiana no se mide únicamente por los pecados que evitamos cometer. Se evalúa también por lo que hicimos o dejamos de hacer con lo que se nos confió. Y Jesús no está pidiendo perfección en nuestros esfuerzos. Lo que anhela es fidelidad, movimiento, crecimiento, multiplicación, acción constante de acuerdo con los dones que hemos recibido. El problema fundamental del tercer siervo no fue una falta de habilidad o de recursos, aunque solo recibió uno. Aún era algo de gran valor. Su problema fue una falta de obediencia, una negativa a arriesgarse y a poner en práctica lo que tenía. Esta parábola también revela una verdad profunda acerca de nuestra relación con Dios. La manera en que lo percibimos influye directamente en la forma en que respondemos a Él. Este siervo dijo: «Te conocía que eres hombre duro». En su mente, Dios era severo, inflexible, exigente, alguien a quien era difícil complacer. Y esta visión distorsionada de su amo lo llevó a adoptar una actitud de miedo y a esconder su talento en 1900, lugar de usarlo con confianza y diligencia. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día viven con una percepción similar de Dios, viéndolo como un juez distante y crítico, como alguien a quien es casi imposible agradar. Como resultado, en lugar de arriesgarse a servir, se esconden en la inactividad. En lugar de avanzar con fe, se paralizan por el temor. En lugar de buscar oportunidades para usar sus dones, prefieren enterrarlos en la seguridad de la inacción. Y Jesús nos dice que esta actitud no es prudencia, es negligencia, incluso maldad. Porque lo que hemos recibido de Dios no es para acumularlo egoístamente o para esconderlo por miedo, sino para expandirlo y utilizarlo para el bien del reino y la gloria de su nombre. El siervo no fue castigado por fallar en su intento de multiplicar el talento, fue condenado por ni siquiera intentarlo. Esta verdad debería hacer temblar a cualquiera que confunde la inactividad espiritual con humildad o sabiduría. Jesús no lo llamó inocente o prudente,
Lo calificó como siervo malo y negligente, no por lo que hizo mal activamente, sino por lo que dejó de hacer pasivamente. Y es así como lo que parece ser una simple omisión se convierte, a los ojos de Dios, en un grave crimen espiritual. Porque Dios no te dio lo que te dio para que lo entierres y lo dejes sin fruto. Te lo dio para que lo uses, lo multipliques, lo pongas en juego por el avance de su reino y para bendición de otros. No importa si lo que has recibido es mucho o poco a los ojos del mundo. Lo que realmente importa es si lo usaste con fidelidad y diligencia. El castigo para el siervo negligente no fue simbólico o temporal, fue definitivo y eterno. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. ¿Afuera de qué? Afuera de la presencia gozosa del Señor, afuera de la plenitud de su reino, afuera de la comunión íntima con el Padre. Jesús no está pintando una imagen exagerada para asustarnos, está revelando la seriedad y la realidad del juicio venidero. Porque no se trata solo de lo que creíste intelectualmente, se trata de cómo respondiste prácticamente a lo que se te confió. La fe verdadera es activa, se mueve, obedece, produce fruto, no se queda inerte ni entierra las oportunidades. Este hombre tuvo una oportunidad valiosa, pero la desperdició, no porque fuera incapaz, sino porque estaba paralizado por el temor. No porque fuera atacado o perseguido, sino porque eligió la inacción. No porque careciera de conocimiento, sino porque decidió no obedecer el mandato de su Señor. El amo lo llama inútil, no porque careciera de valor intrínseco como ser humano, sino porque no quiso dar fruto con lo que se le había dado. Esta es una verdad fuerte, pero absolutamente necesaria para nuestra generación, donde a menudo confundimos la mera actividad religiosa con la fidelidad genuina, y a veces malinterpretamos la quietud espiritual como reverencia. Pero hay una diferencia fundamental entre esperar en el Señor con una actitud activa y enterrar los dones que Él nos ha entregado. Esperar en Dios no es sinónimo de inacción, es una obediencia activa mientras llega su tiempo. Es utilizar los dones que tenemos, por pequeños que parezcan a nuestros ojos. Es compartir el Evangelio con valentía, incluso cuando sentimos temor. Es servir a los demás con humildad, aunque no veamos resultados inmediatos. El reino de Dios no necesita talentos espectaculares o personas con plataformas masivas. Lo que realmente necesita es una obediencia constante y fiel a lo que ya se nos ha dado. Y eso es precisamente lo que Jesús honra en los dos primeros siervos. No se enfocó en la cantidad de talentos que habían multiplicado, sino en la fidelidad con la que habían utilizado lo que se les había confiado. 5 talentos multiplicados, 2 talentos multiplicados. El resultado fue el mismo elogio. Bien, buen siervo y fiel. Jesús no está midiendo el tamaño de tu impacto en el mundo según los estándares humanos. Él está mirando el corazón con el que usaste lo que Él te dio. Y esta es una buena noticia para muchos de nosotros. No tienes que predicar en estadios llenos de gente para ser considerado fiel. No tienes que tener millones de seguidores en las redes sociales. Lo que se te pide es que seas fiel con lo que tienes ahora mismo, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, con tu voz, con tu historia, con tus recursos, con tu esfera de influencia, por pequeña que parezca. La tragedia más común en la vida cristiana no es el fracaso público y notorio, es el potencial sin usar, la vida enterrada por el miedo, el llamado divino ignorado por la pereza. ¿Cuántos sueños inspirados por Dios se han perdido bajo el peso de excusas humanas? ¿Cuántos llamados proféticos han sido silenciados por nuestras inseguridades?
¿Cuántas generaciones no han escuchado el mensaje del Evangelio porque alguien decidió enterrar su talento por temor? No es suficiente evitar el pecado. También debemos evitar la negligencia de enterrar la misión que Dios nos ha encomendado, porque el juicio de este tercer siervo nos muestra algo brutalmente claro. Lo que no se multiplica se pierde, y lo que se entierra, paradójicamente, te entierra a ti también. La recompensa del siervo fiel fue entrar en el gozo de su Señor, una invitación a la plenitud de su presencia. Pero el castigo del negligente fue la oscuridad, el llanto, la separación. No porque Dios no quisiera recibirlo, sino porque Él eligió no responder al llamado de su amo. Y esto nos pone a todos frente a una pregunta que no podemos seguir ignorando. ¿Qué estoy haciendo hoy con lo que Él me ha dado? No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes tomar una decisión en este momento de no enterrar nada más, de no esconder tu historia, de no silenciar tu voz, de no poner excusas a tu obediencia. Porque el Maestro va a regresar, y cuando lo haga, lo único que realmente importará será si multiplicaste con fidelidad lo que Él te entregó. Llegamos a la culminación de las enseñanzas de Jesús en Mateo 25 con una escena que trasciende la alegoría para adentrarnos en la profecía directa. Ya no se trata de una historia simbólica o una parábola ilustrativa. Lo que Jesús describe aquí es una visión del futuro, un anticipo de lo que ocurrirá al final de los tiempos. No es una mera posibilidad teórica, es un evento futuro tan cierto como su primera venida. No es una descripción poética destinada a evocar emociones pasajeras. Es una realidad que aguarda a toda la humanidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Imaginen la magnitud de este momento. Jesús, el mismo que caminó humildemente por los polvorientos caminos de Galilea, el que lavó los pies de sus discípulos, el que compartió la mesa con los marginados y los pecadores, el que fue traicionado, humillado y clavado en una cruz romana, regresa ahora en gloria indescriptible. Ya no viene como un siervo sufriente, sino como el Rey soberano de todo el universo, revestido de poder y majestad. Ya no viene para ser juzgado por la humanidad, sino para sentarse en su trono y ejercer juicio sobre todas las naciones. Y la Escritura nos dice que delante de él serán reunidas todas las naciones. Mateo 25:32. Nadie quedará excluido de este encuentro trascendental. Cada persona que haya vivido, cada pueblo, cada generación, comparecerá ante su presencia. Y allí, Él realizará una separación que a menudo los predicadores prefieren no enfatizar, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:32. No habrá una clasificación ambigua o una zona gris. No existirán categorías intermedias. La división será clara y definitiva. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y lo que sucede a continuación es tan inesperado que incluso aquellos que son considerados justos se llenan de sorpresa. A las ovejas, asientos, los de su derecha, Jesús les dirige estas palabras de bienvenida y bendición. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. ¿Y cuál es la razón de esta favorable declaración? Jesús continúa explicando, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 25:35-36. Noten lo que Jesús enumera aquí. No son grandes logros espirituales, no son títulos religiosos impresionantes, no son ministerios de renombre mundial, ni libros bestsellers.
Él menciona actos de bondad sencillos, concretos, humanos, actos de compasión. La buena noticia es que aún estás a tiempo. La puerta todavía no se ha cerrado, el juicio aún no ha comenzado, la trompeta aún no ha sonado. Hoy Jesús te llama. Hoy la misericordia todavía te habla. Hoy puedes llenar tu lámpara, desenterrar tus talentos y ver a Cristo en el rostro de los invisibles. Hoy puedes estar verdaderamente listo. No ignores esa voz, no pospongas esa entrega, no endurezcas tu corazón, porque el Rey ya viene, y cuando llegue, lo que decidas hoy resonará por toda la eternidad. Si este mensaje te ha impactado y desafiado, por favor compártelo. Manda este video a alguien que amas y ayúdanos a seguir produciendo contenido bíblico sin filtros ni adornos, para una generación que necesita urgencia y verdad. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.